el mundo habla acá. Ahora dicen Florencia Halfon, Nicolás Fiorentino, Futuro. Son las 8:06 de la mañana, escuchábamos en el info que Camioneros está ahí viendo qué pasa con la cuestión de la paritaria. Quienes ya cerraron su paritaria son los bancarios. Estamos en comunicación con Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria. Sergio, Florencia Halfon te saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo fue esa negociación? Lograron el 26%, suele ser un gremio que consigue buenas paritarias. ¿Qué pasó este año? ¿Con qué se encontraron? Bueno, en principio sigue siendo una buena paritaria en los términos en que se ha firmado. Nosotros hicimos retroactivo al 1 de junio en 4 tramos. Al mes de junio estás ya en un 13% y la inflación en junio es un 13%. Quiere decir que todos los meses del año le fuiste ganando a la inflación y empataste en junio. Arrancás ahora el tercer trimestre, a partir de julio ya están cobrando el 20% de los trabajadores de incremento contra una inflación del 13%. Le seguís ganando hasta el último tramo que sería octubre, con lo cual, y aparte tiene una cláusula de revisión en noviembre, que si hubiera alguna dificultad en la economía y el acuerdo es superado por la inflación, hay una posibilidad de revisión. Quiere decir que todos los meses del año prácticamente le ganás y como mucho terminarás empatando en el último, como peor escenario terminarás empatándole a la inflación en el último mes o en los últimos 2 meses. Además firmamos un bono del Día del Bancario que arranca en 64.000 pesos hasta 100.000 pesos de acuerdo a la categoría. Y dado el marco que vive hoy la economía y el empleo en la Argentina, nos parece un buen acuerdo. Un país donde tenés 170.000 empleos nuevos, producto menos, 170.000 empleos menos, producto de la pandemia. Tenés casi 16.000 o 17.000 empresas pymes que cerraron o pequeños comercios que cerraron. Tener rebajas salariales, no actualización de los convenios prácticamente en ninguna actividad. Y bueno, nosotros logramos salir de ese cerco que se había impuesto, digamos, por lo que está pasando en la actividad económica. Así que nos parece bien y en noviembre, si hay alguna dificultad con relación a la inflación, se corregirá. Sergio, tengo entendido que ayer se firmaba entre el Banco Nación y la Asociación Bancaria un acuerdo para el cupo laboral trans. ¿Me podés contar un poco de qué se trata y si es ampliable esto a bancos privados? En el día de ayer fue un día para nosotros histórico porque se firmó el cupo laboral trans que establece que el 1% de la planta dotacional del Banco Nación Argentina deberá ser inclusivo a partir de esta política. Y no queda en una mera norma o en un anhelo, porque se establece una reglamentación que semestralmente el 5% de los ingresos que se produzcan tienen que ser y tienen que corresponder a ese cupo laboral trans, con lo cual en un periodo de tiempo determinado vos llegás a integrar la dotación del 1%. Ajá. Nos parece absolutamente reparador de la injusticia, de la discriminación, de la falta de oportunidades que se genera el colectivo trans en la Argentina y en el mundo, quienes son y padecen la violencia no solo física, verbal, sino la violencia, la discriminación y la falta de oportunidades. Y esta era una oportunidad muy buena en donde el sindicato está generando un nuevo derecho, no para el que está trabajando ya en un banco, sino para el que quiere ingresar a un banco. Entonces nos parecía de tamaña importancia y quiero resaltar la decisión política del presidente de la entidad, Eduardo Hecker, marcado por supuesto en la política inclusiva del presidente de la Nación y de sus ministros que estuvieron ayer presentes, para llevar adelante esto y no se agota simplemente, que es lo bueno, no se agota simplemente en un cupo laboral trans, porque el contenido del acta refleja claramente la discriminación a la que se lo somete, es decir, haber convenido entre el banco y nosotros un desarrollo en el texto reconociendo la problemática del colectivo trans y además creando un comité de organización que designa una persona el presidente, una el sindicato y otra la línea de funcionario para que desarrolle programas de capacitación y de sensibilización en el personal del banco para adaptarse a esta modalidad de trabajo que vamos a tener y para lograr campañas de sensibilización también hacia los clientes del banco. Es muy importante, disculpa que te interrumpa, pero quería saber también si se puede ampliar a bancos privados porque la idea es que sea masivo, ¿no? Sí, la idea nuestra es, nosotros como hemos finalizado nuestra paritaria, discusión de nuestras condiciones de trabajo y demás, recién vamos a tener en noviembre cuando se reabra esta discusión.
pero vamos a ir planteando en algunas entidades que entendemos que pueden llegar a acceder a un pedido tranquilo sin necesidad de una negociación paritaria para tratar de incluirlos, por supuesto. Es más, ayer estuvo presente, y esto valoro y agradezco que el gobierno nacional, estuvo presente el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Trabajo, y estuvo presente la titular del INADI, Victoria Donda, con quien, bueno, quedamos para la semana que viene, por lo pronto, hablar con algunos bancos oficiales más para que se sumen, algunos bancos mixtos y algún banco privado también al cual podemos tener llegada y que puede llegar a, como para seguir generando un efecto, ¿no? ¿Qué tal, Sergio? Nicolás Fiorentino te saluda. Había, apenas se inició el gobierno de Alberto Fernández, incluso antes de asumir, la sensación de que la propia creación del Frente de Todos podía servir como base de sustentación para la unificación del movimiento obrero. Digo, tanto la Corriente Federal como el Frente Sindical que encabeza Hugo Moyano, como la propia conducción de la CGT a través de Héctor Daer, incluso las dos CTA respaldaban la candidatura presidencial de Alberto Fernández. Sin embargo, en los hechos no se verificó ese proceso de unidad, o sí hay un proceso de unidad del movimiento obrero. Mira, comparto el análisis que haces, es decir, todos apoyamos al mismo candidato a presidente. Y creo que fue claro el mensaje de él, particularmente en un acto que hizo la CTA de Yasky en Lanús, donde ofrecieron su incorporación nuevamente a la CGT y Así habló es. de la necesidad de la unidad del movimiento obrero. Lamentablemente no se ha dado hasta ahora y tampoco ¿Y por qué? hay posible. Son distintos factores. Yo, soy uno de los que aboga por la unidad y en esto quiero despojar cualquier intención de tener ningún cargo en la CGT. Con cargo o sin cargo, el movimiento obrero necesariamente va a tener que estar unido si realmente quiere apoyar un programa de gobierno o una salida de la pandemia a través de un Consejo Económico y Social, como plantea el presidente. Uno puede hacer un Consejo Económico y Social y quienes vayan están deslegitimados porque están divididos en 20 pedazos. Creo que hay que encontrar una síntesis. Y el problema central que tiene el movimiento obrero para encontrar esa síntesis es que no tiene un proyecto. Esta es la verdad. Es lamentable decirlo porque llevamos ya casi 40 años de democracia y ha habido ininterrumpidamente actividad sindical, salvo algunas cuestiones, no han habido intervenciones masivas de sindicatos ni nada, hemos podido funcionar y no hemos sido capaces, los dirigentes sindicales, de tener un programa para discutir con cualquiera sea el gobierno y con los otros factores de poder. Mientras no haya un programa en el movimiento obrero, estas divisiones van a existir porque termina discutiendo quién va de secretario general y quién no, y la verdad, y termina discutiendo quién es más amigo del presidente y quién no. En realidad el problema central es que no hay un programa y por eso no se consigue esa unidad. Y Sergio, no hay una responsabilidad, digo, por ahí, no sé si una culpa, pero sí, ¿no crees que el gobierno tiene una herramienta para abogar por esa unidad y que el presidente Alberto Fernández está muy recostado en la figura de Héctor Daer, por ejemplo? Mirá, a ver, está claro que por lo que dicen los medios, por lo que uno escucha, tiene algún tipo de relación personal, pero yo no lo veo así. Si vos mirás cuáles son los dos gremios que han suscrito paritaria y que el gobierno ha estado presente, son camioneros y bancarios. Si ves el acto de ayer, la bancaria firma con una entidad oficial que está presente de gran parte del gabinete de Alberto Fernández, con lo cual una cosa es las relaciones personales y otra cómo se maneja el tema sindical. Nosotros al presidente de la Nación no le podemos tirar la responsabilidad que la unidad del movimiento obrero pasa por él. Tenemos que ser lo suficientemente adultos como para encontrar esa síntesis nosotros, y esa síntesis se encuentra el día que discutamos en serio cuál es el proyecto que tiene la CGT. Sergio, vos recién destacabas la figura del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, apoyando esta iniciativa de la bancaria con respecto a la incorporación del cupo trans, y quería preguntarte puntualmente por el rol de Moroni hasta acá, que ha tenido ciertos cuestionamientos de algunos sectores, sobre todo a partir de acuerdos para transformar sus pensiones con algo de rebaja salarial, también su rol en el conflicto entre camioneros y Mercado Libre. ¿Cómo evalúa su tarea hasta acá? Mira, hay una política que tomó, primero a mí me parece, el otro día me preguntaban que qué valoración hacía del gobierno de Alberto Fernández y es traducible a las distintas áreas. Sería injusto que alguien haga una valoración de la gestión de gobierno cuando es un gobierno que asumió en diciembre, en enero armó su gabinete, en febrero empezaron a revisar qué le dejaban y en marzo le estalló una pandemia, que es una enfermedad mundial
sin visos de solución y que tiene consecuencias no solo en la salud y en la vida, sino que tiene consecuencias en la economía. Entonces, poner la lupa en la gestión sería injusto porque cada uno de los funcionarios del gobierno ha estado abocado a tratar de que haya menos muertos en la Argentina y menos infectados. Pero no obstante ello, a mí me gusta hablar de políticas, y creo que una política que impulsó el Ministerio de Trabajo es muy buena, que es la de la formalización de los ATP como ayuda para pagar salarios. Después discutimos si las grandes empresas podían pagarlo por su cuenta o no, pero como política de Estado estuvo bien. ¿Por qué? Mirá, en la Europa Central, producto de la pandemia, las empresas despidieron a la gente y le tiraron a la gente al Estado para que se haga cargo a través de fondos de desempleo, de subsidios, de ayuda. Acá, con la formalización de pago de parte del salario por parte del gobierno argentino, lo que se hizo es contener a los trabajadores dentro de las empresas, cuestión que cuando la actividad económica post pandemia o en la salida de la pandemia empiece a reactivar, el trabajador no esté recibiendo un subsidio del Estado sin empleo, está recibiendo una parte de su salario del Estado, pero con empleo y en la empresa donde estuvo siempre. Eso me parece que es una valoración muy fuerte que hay que hacer, porque son 2 millones y pico mil ATP que paga el gobierno. Respecto a las otras actuaciones, bueno, yo tuve oportunidad de discutir tanto un adelanto salarial en el mes de enero como la paritaria hoy, y encontré receptividad en Moroni para acompañar las posiciones de la organización sindical. Después, bueno, tendrá errores en la gestión como cualquier otro, ¿no? Sergio, ¿cómo está el panorama de contagios dentro de los trabajadores bancarios? 602 contagiados al día de ayer. Nosotros llevamos una estadística diaria, de los cuales 320 están con el virus activo, ninguno internado en terapia intensiva. Tenemos 200 y tantos recuperados, más un grupo de trabajadores que nosotros no tenemos el seguimiento de cuál es su estado de salud, que son tercerizados a empresas de limpieza, pero nosotros los contabilizamos dentro bancaria, que serán entre 50 y 60 compañeros, empresas de limpieza y seguridad que prestan servicio en los bancos. Hubieron 3 fallecidos desde el inicio de la pandemia, un trabajador del Banco Macro, una trabajadora de la Caja de Ahorro y un trabajador de una empresa de limpieza que hacía la limpieza en una sucursal del Banco Nación. En los 2 primeros casos, los 2 bancarios directos no tenían atención al público, sino que su contagio estaban con la compañera de la caja estaba con teletrabajo y el otro compañero también, porque eran personas de riesgo o porque podían hacer teletrabajo. ¿Se están cumpliendo bien los protocolos en los bancos? En términos generales sí, y lo bueno, nosotros logramos un protocolo sanitario por el COVID, que tiene algunas características por ahí un poquito más elevadas que otros, que yo he visto que se han firmado en otras actividades, y creo que ha tenido un efecto, porque ahora hemos empezado a hacer también un relevamiento del origen de la enfermedad de cada uno de nuestros compañeros, y no tenemos un impacto que el origen sea por la atención al público directa, independientemente de que el sistema financiero está atendiendo 23 millones de personas por mes desde el 3 de abril que se habilitó la actividad financiera. Claro, pero apareció de repente la urgencia de que se iba a decir bancarice, pero que se digitalice sobre todo todos los trámites de un montón de gente que no estaba acostumbrada, ¿no? Sí, eso ha tenido un avance. Hay bancos que en promedio hacían 300, un banco medio, ponele privado argentino, medio alto, ponele en cantidad de sucursales, de personal, qué sé yo, un banco que tenga 7.000 trabajadores tenía un promedio de 350.000 operaciones de home banking y hoy tiene 1 billón, ponele. Claro. Eso sí ha crecido, pero en la medida en que vos habilitás la atención de público, la gente vuelve al banco. Mirá lo que nos pasó con los jubilados. Todos los jubilados, bueno, empezamos a hacer la tarjeta, si no te lo dieron a alguien que le sacara plata, todo. ¿Habilitaste jubilado? No, los jubilados no van mal, cajero automático, van todos al banco, vas a ver las filas y siguen yendo al banco. Es decir, el 3 de abril van al banco. Cuando habilitamos el sistema, se habilitaron los sistemas de turno para el resto de las operaciones, la mayoría de las operaciones volvieron al banco, no se quedaron en los canales digitales. Sí hay una porción que se quedó, pero no en la magnitud que era en el origen de que no había actividad financiera y todo había que hacerlo por canales digitales. Ahora que, antes de cortarte, ahora que decís lo de los jubilados, me acuerdo en ese momento toda la disputa que se armó y a qué acuerdo habían llegado y quién había prometido qué cosa. Me acuerdo que en ese momento se armó raro. Sí, fue algo raro. También tiene que ver con eso de buscar responsable a los 30 segundos de algo y tirar tiro para donde haya que tirar y sin importar lo que se dice.
Yo la verdad que ese día me generó muchísima bronca ver todo lo que se decía, lo que se hacía, porque los compañeros bancarios estaban laburando y todas las cajas estaban abiertas y sin embargo poco menos éramos los responsables de la situación de los jubilados. Esa situación se dio en principio porque estuvo, no sé si mal informado, no diría ese término, había una ansiedad por ir al banco y había casi un linchamiento mediático para que toda la gente fuera al banco. Ese día fue al banco gente que tenía turno para cobrar la semana siguiente, las tenías en la fila y llegaban a la puerta del banco y decían, no, pero se te cobra la semana que viene. Tenía un montón de gente que iba a ir al cajero automático porque ya lo había hecho. Ese día se pagó el IFE de la asignación universal, que son 2.400.000 personas el mismo día, ¿no? Uh-huh. Agregaste a los jubilados 2.400.000 personas ese día. Y esa gente la semana anterior había cobrado por cajero automático y no había habido problema. Salvo algunos cajeros que hubo que reponerle dinero y se tuvieron que demorar, no hubo problema. Pero toda esa gente fue al banco, no fue al cajero automático ese día. Y después vi, bueno, era un linchamiento mediático, ya pasó, qué sé yo. La síntesis es que nosotros ese día decíamos, los bancarios están trabajando, entonces no entendemos muy bien y nos generó mucha bronca porque es poner una cantidad de compañeros que fueron a poner cuerpo en el medio de la pandemia y todavía eran acusados de que no querían atender a los jubilados. Dijimos, hay que reprogramar los pagos, se reprogramaron. Dijimos, hay que imponerle a los bancos que no quieren pagar o que no se anotan para pagar, hay que imponerle la carga pública mientras dure la pandemia de que tienen que pagar servicios previsionales o servicios de la seguridad social. Salió una resolución del central. Y bueno, la cosa se ordenó. Quiere decir que si nosotros dijimos esto y estuvimos presentes, no fuimos los responsables de lo que pasó. Sin embargo, una gran parte del periodismo, que muchas veces habla sin tener conciencia de lo que dice y lo único que busca es un linchamiento público de alguna persona o de alguna organización, provocaron gran parte de ese linchamiento de ese día, ¿no? Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, muchísimas gracias por habernos atendido. No, gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. 8:23.